Aquí hay un animal que a menudo vemos simplemente como un depredador, grande, pesado, silencioso y peligroso. Pero mientras más lo estudia la ciencia, más se revela que la historia detrás de él es más complicada. El cocodrilo de agua salada no es solo un simple reptil que espera a sus presas, es uno de los depredadores de emboscada más especializados del planeta. Y la razón no es solo por la fuerza de su mordida, sino por la manera en que percibe todo su entorno. A simple vista, su cuerpo parece estar cubierto solo de armadura. Piel gruesa, escamas duras, un cuerpo pesado que puede llegar a medir más de 6 metros de largo. El más grande registrado oficialmente fue Lolong en Filipinas. Medía más de 6 metros de largo y pesaba más de 1000 kilogramos. Pero debajo de su dura apariencia exterior, tiene un sistema sensorial sumamente fino. Los pequeños puntos negros alrededor de la mandíbula y el cuerpo del cocodrilo no son simplemente parte de la piel. Se llaman órganos sensoriales tegumentarios y juegan un papel muy importante en su supervivencia. Estos son los que ayudan al cocodrilo a sentir el más mínimo movimiento en el agua, incluso una pequeña onda, incluso una vibración débil, incluso algo que casi no se puede ver con los ojos. Antes de que empecemos, por favor, dale like a este video y suscríbete. Esto significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar. Mientras el cocodrilo está sumergido en el agua y casi no se mueve, no está descansando. Está monitoreando cada ola, cada movimiento de los peces, cada alteración en la superficie del agua. Lo siente todo. Por eso no necesita ver claramente a su presa para saber dónde está. Tampoco necesita moverse de inmediato. A veces solo esperar es suficiente. Silencioso, casi sin moverse. Y cuando llega el momento adecuado, un ataque rápido y se acabó. Aún más sorprendente, a pesar de su piel gruesa y dura, el cocodrilo es muy sensible al tacto. Hay partes de su cuerpo que pueden detectar cambios de presión muy pequeños en el agua. Puede combinar dos cosas que rara vez se ven en la naturaleza: protección y precisión. Además de eso, también tienen una excelente visión, especialmente en condiciones de poca luz, por lo que pueden cazar de noche, incluso en aguas turbias, en lugares donde la visibilidad es casi nula. Cuando combinas la visión nocturna, la detección de presión, el movimiento sigiloso y una fuerza de mordida extremadamente poderosa, obtienes a uno de los depredadores más efectivos de la Tierra. Pero quizás su habilidad más subestimada es la paciencia. No dependen de la velocidad, no persiguen a sus presas por largas distancias. Prefieren esperar en silencio, sin moverse, casi como si fueran parte del río. Y es ahí donde son más peligrosos, porque antes de que te des cuenta de que están ahí, ellos ya te han sentido desde hace mucho tiempo. En los ríos, estuarios, manglares y humedales costeros del Indo-Pacífico, el cocodrilo de agua salada ha estado usando la misma estrategia durante millones de años y hasta ahora sigue siendo efectiva. Mientras el clima, el paisaje y los animales a su alrededor cambian, ellos siguen estando en la cima de la cadena alimenticia. No es porque no hayan cambiado, sino porque están increíblemente bien adaptados a su entorno. Cuando vemos a un cocodrilo, es como si estuviéramos mirando al pasado. Pero quizás sea más correcto pensar que estamos viendo a un depredador que ha sido perfeccionado por la evolución durante mucho tiempo, silencioso, paciente y siempre atento al agua. Y la perfección del cocodrilo de agua salada como depredador no termina solo en el sigilo y la percepción. Tiene otra arma que muestra de manera más directa su poder: la mordida. Según estudios biomecánicos, el cocodrilo de agua salada tiene una de las mordidas más fuertes registradas entre todos los animales vivos, llegando a más de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Estas medidas están documentadas y se han probado repetidamente en entornos científicos controlados. Para comparar, se estima que el tiburón blanco alcanza también aproximadamente 4.000 libras por pulgada cuadrada, pero esto es solo una estimación y no es tan sólida como las mediciones directas obtenidas en el cocodrilo. Esta fuerza no proviene únicamente del tamaño. Hay una disposición especial de los músculos en la cabeza del cocodrilo que le da una fuerza extremadamente poderosa al cerrar la mandíbula. Dos grupos musculares principales son los responsables de esto: los músculos temporales y pterigoideos, que están posicionados en un patrón cruzado dentro del cráneo. Cuando ambos actúan al mismo tiempo, es como un sistema hidráulico que de repente golpea para cerrar la boca. Rápido, directo y casi imposible de detener. Pero más aterrador que la fuerza de la mordida es cómo se usa. Cuando la mandíbula del cocodrilo se cierra, no la suelta así nada más. Sus dientes tienen forma cónica, no son para masticar, no son para cortar,
sino para apuñalar y sujetar. También están curvados hacia atrás, así que cuando la víctima entra queda aún más atrapada. Y si la presa es demasiado grande para tragársela entera, ahí es donde entra uno de sus comportamientos de caza más famosos, lo que llaman la vuelta de la muerte. Es un giro rápido de todo el cuerpo mientras aún sostiene a la víctima. Esto se usa para desgarrar la carne y dividir una presa más grande en partes más manejables. Este movimiento no se aprende al crecer. Según los estudios sobre el comportamiento de los cocodrilos, incluso los cocodrilos bebés pueden realizar el giro de la muerte en su primera captura. Esto indica que es un instinto programado desde el nacimiento. Cuando comienza a girar, todo el cuerpo gira sobre su eje longitudinal y junto con la fuerza de la mordida, todo el movimiento se convierte en un sistema mecánico de desgarre. Es una combinación de fuerza y rotación que puede separar la carne de los huesos. En el mundo natural, esta es una de las formas más eficientes de procesar alimentos para un depredador de emboscada. No hay movimientos de más, nada se desperdicia, pura función, pura supervivencia. Uno de los aspectos más controvertidos y más interesantes del cocodrilo de agua salada no es solo su fuerza, sino también los reportes sobre su posible comportamiento cooperativo. En la mayoría de los animales, la caza coordinada o el trabajo en equipo es raro. Normalmente, esto se observa en lobos, delfines y algunos primates. Pero en los reptiles, especialmente en los cocodrilos, esto no se reconocía durante mucho tiempo como un comportamiento real. Regresemos a los reportes más antiguos. A finales de la década de 1890, un naturalista ruso observó en Papúa Nueva Guinea una escena inusual. Según los registros, había un grupo de cocodrilos de agua salada que parecían actuar al mismo tiempo mientras cazaban peces. Un cocodrilo más grande daba fuertes golpes con la cola en el agua, empujando a los peces hacia la parte menos profunda del río. Mientras esto sucedía, había cocodrilos más pequeños esperando en las zonas poco profundas. Cuando los peces llegaban al lugar correcto, ellos rápidamente salían al encuentro y atacaban. No son simplemente depredadores que actúan por reflejo. Tienen la capacidad de adaptarse a la situación, esperar y aprovechar el momento adecuado en su entorno. Y aquí es donde el campo se vuelve más interesante. El cocodrilo de agua salada no solo depende de la fuerza, sino también de la observación, el momento y posiblemente un nivel más alto de flexibilidad conductual de lo que muchos esperan. El cocodrilo de agua salada es uno de los pocos reptiles que puede sobrevivir tanto en ambientes de agua dulce como salada. La mayoría de los reptiles están limitados a un solo tipo de agua, río o mar, pero el cocodrilo de agua salada puede moverse desde el río, el estuario hasta el océano abierto. Hay reportes de cocodrilos que han nadado cientos de kilómetros desde la costa y también se han registrado en áreas costeras aventurándose cerca de grandes depredadores marinos como los tiburones toro. La gran pregunta en la ciencia era cómo logran hacer esto, porque el cuerpo de la mayoría de los animales tiene dificultad para mantener el equilibrio de agua y sal en ambientes tan diferentes. En agua dulce, el agua entra al cuerpo debido a la ósmosis. En el agua salada, en cambio, el agua se pierde y el animal se deshidrata. Cuando los niveles de sal suben, ambos casos son peligrosos si el cuerpo no puede controlarlo. Otros animales marinos tienen sistemas especializados para esto. Las tortugas marinas tienen glándulas de sal cerca de los ojos, mientras que algunos tiburones tienen órganos reguladores de sal dentro del cuerpo. En los cocodrilos, esto fue un misterio durante mucho tiempo. No encontraron glándulas de sal típicas en los ojos ni en los órganos internos, hasta que con un análisis más profundo, se descubrió que sus glándulas excretoras de sal están dentro de la lengua. Ahí hay pequeños poros que liberan el exceso de sal en forma de sodio y cloruro. El exceso de sal se expulsa a través de la boca y la zona de las fosas nasales. Por eso pueden mantener el equilibrio interno aunque cambie el agua en la que viven. Un estudio de 1975 mostró que sus niveles de sal en la sangre se mantienen estables, incluso si se colocan en agua dulce o agua de mar, manteniéndose en aproximadamente 304 milimoles. Eso significa que tienen un sistema interno altamente muy eficiente, que puede adaptarse a cambios extremos en el ambiente. Pueden cazar en el río y cruzar el océano abierto sin ningún problema. Es una adaptación rara que les da un rango mucho más amplio que la mayoría de los reptiles. Cuando el cocodrilo de agua salada se convierte en una amenaza para las personas o el ganado, las autoridades de vida silvestre tienen dos soluciones principales: matarlo o trasladarlo a otro lugar. Se prefiere la reubicación para evitar conflictos. Normalmente capturan al cocodrilo y lo liberan en otro sitio. A veces incluso usan helicóptero para transportarlo y lo llevan a más de 100 kilómetros de su territorio original. En teoría, el problema debería estar resuelto.
Pero en la práctica no ocurre así. Existen estudios documentados usando rastreo satelital que muestran que los cocodrilos reubicados regresan a su antiguo territorio. En un caso, un gran cocodrilo macho fue trasladado aproximadamente 99 kilómetros. Después de quedarse en el sitio de liberación durante casi 2 semanas, regresó y encontró de nuevo su área original en aproximadamente 2 semanas también. En otro caso, un cocodrilo fue trasladado 57 kilómetros y después de 2 semanas también regresó a su lugar de origen en solo unos días. Pero lo más notable es un ejemplo aún más lejano. Un cocodrilo fue trasladado 126 kilómetros al otro lado de la península del Cabo York. No tenía puntos de referencia familiares ni su ruta habitual. Se quedó en el nuevo lugar durante 3 meses. Después empezó a regresar. En aproximadamente 20 días viajó más de 400 kilómetros alrededor de la península hasta el lugar exacto donde fue capturado por primera vez. Este tipo de navegación aún no es completamente comprendido por la ciencia. Según los investigadores, es posible que sea una combinación de detección del campo magnético, señales ambientales y sensores olfativos. También existe la posibilidad de orientación solar o celestial, pero aún no hay un consenso final. Lo importante es que, según las observaciones, pueden formar una representación mental de su territorio que abarca cientos de kilómetros. Eso significa que no solo siguen el agua o la corriente, tienen un mapa interno de su entorno. Es una memoria espacial que usan para regresar a un lugar específico. Y en el caso del cocodrilo de agua salada, este tipo de navegación no solo sirve para la supervivencia, también lo usan para regresar a sus zonas de caza y a su territorio establecido. Esto demuestra un nivel más alto de inteligencia espacial de lo que normalmente se espera en los reptiles. Hay historias en el campo de la investigación de la vida silvestre que muestran lo complejo que es el comportamiento de los cocodrilos, más de lo que la gente normalmente piensa. Una de las cosas que más se mencionan en las discusiones es una observación de los investigadores de reptiles en Australia, donde había un recinto de cocodrilos en el que poco a poco cambiaron la posición de un cuidador durante varios meses. Según los informes que se relacionan con las observaciones de campo de investigadores como el Dr. Brian Fry, el cambio no fue repentino, sino gradual, tan sutil que la persona no lo nota en su rutina diaria. Pero desde la perspectiva del depredador, cada pequeño movimiento en el entorno puede tener un significado. En este tipo de interpretación, el cocodrilo no solo está esperando, está observando y evaluando los patrones de movimiento. Y cuando un objetivo pasa repetidamente por la misma ruta o al mismo tiempo, se vuelve predecible. En muchos incidentes documentados en el norte de Australia, uno de los recordatorios de seguridad más importantes es evitar la rutina cuando estás en hábitats de cocodrilos. Por eso, en los letreros de advertencia ahí, verás el recordatorio de no repetir el mismo lugar para nadar o acampar a la misma hora todos los días. Debido a las investigaciones de las autoridades de vida silvestre, se ha notado que en algunos encuentros fatales, la víctima suele tener un patrón consistente. Mismo lugar, misma hora, repetidamente. En este tipo de situación, la observación se convierte en una ventaja para el cocodrilo. No es un ataque al azar, sino una emboscada basada en el comportamiento aprendido y el momento adecuado. Aquí es donde entra el aspecto más profundo de su estrategia de supervivencia, la paciencia y la eficiencia energética. El cocodrilo tiene una tasa metabólica muy baja. En comparación con muchos mamíferos, puede esperar mucho tiempo sin agotar su energía rápidamente. Pueden permanecer quietos en el agua durante horas. Casi no se mueven mientras están enfocados en su entorno. Esto no es como los depredadores mamíferos que necesitan comer con más frecuencia y moverse activamente. En los cocodrilos, la estrategia es lo contrario: menos movimiento, más espera, máxima eficiencia. También hay especies de crocodilianos que pueden sobrevivir mucho tiempo sin comer de inmediato gracias a este sistema de energía. Por eso, cuando combinas la paciencia, el reconocimiento de patrones y la habilidad de esperar el momento adecuado, se convierten en uno de los depredadores de emboscada más eficientes del mundo. Y al final, la pregunta más importante que surge de los estudios no es solo qué tan inteligentes son para cazar, sino hasta qué punto pueden observar y adaptarse al comportamiento de otras criaturas en su entorno. La comunicación de los cocodrilos de agua salada comienza incluso antes de eclosionar. Dentro del huevo, los embriones emiten pequeños sonidos. Según los estudios sobre el comportamiento de los crocodilianos, esto se utiliza para coordinar la eclosión, de modo que salgan casi al mismo tiempo, lo que aumenta la tasa de supervivencia. Este sonido también tiene otro uso importante:
llama a la madre. Cuando la madre cocodrilo escucha las señales vocales desde el nido, desentierra los huevos y saca a las crías. A medida que crecen, sus sonidos se vuelven más complejos. Los cocodrilos bebés emiten llamadas de angustia y de contacto, mientras que los adultos usan gruñidos graves y siseos para advertencias y señales territoriales. También tienen señales bajo el agua a través de burbujas y vibraciones, así como fuertes golpes de cabeza y golpes de mandíbula que crean ondas de presión en el agua. En general, los cocodrilos tienen un sistema de comunicación multinivel usando sonidos, movimientos y vibraciones que son importantes para la supervivencia, coordinación y protección de su especie. Una evidencia de que los cocodrilos ya tienen una forma temprana de aprendizaje, incluso cuando todavía están en el huevo. En un estudio realizado en 2020, los huevos de cocodrilo fueron expuestos a un sabor químico específico como el de fresa. Al salir del cascarón, las crías prefirieron la comida que tenía el mismo sabor químico. Esto significa que tienen la capacidad de desarrollar memoria química incluso antes de salir del huevo. Además de esto, los cocodrilos también pueden producir infrasonidos, sonidos que los humanos no pueden oír, pero que se sienten como vibraciones. En el agua, estas vibraciones de baja frecuencia pueden viajar lejos y posiblemente usarse para la comunicación entre cocodrilos dentro de los sistemas de ríos o pantanos. Existen teorías de que utilizan órganos internos como el sáculo para detectar este tipo de vibraciones. Eso significa que tienen una capa oculta de comunicación que no escuchamos directamente, sino que solo sentimos en el entorno. En general, resulta que los cocodrilos tienen una combinación de aprendizaje y comunicación basada en vibraciones que es más avanzada de lo que la ciencia había pensado durante mucho tiempo.